Yao Q o Sparkle. Parece ser que es una decisión algo complicada, sobre todo dependiendo tu cuenta, ¿no? Dependiendo si tienes a Sparkle, si no la tienes, dependiendo si necesitas o no de Yao Q. Todas esas cosas lo vamos a ver. Sinceramente, llegué tarde para hacer el video de analizando las habilidades de Yao Q, pero ya les digo yo que es un personaje bueno. No creo que sea un personaje que necesites de manera imprescindible en tu cuenta, pero sí es un personaje bueno. Así que vamos a empezar hablando primero de Yao Q, así rápidamente, de lo que hemos, o de lo que yo he podido analizar, porque no llegué a tiempo para hacer el video. Pero Yao Q es un personaje de nihilidad de fuego que aplica un efecto negativo a los personajes, aparte de que también se le cuenta como que aplica quemadura. Entonces mucha gente relaciona que puede ser un gran personaje para que acompañe a Kafka, ¿de acuerdo? El tema de Yao Q. Es un personaje fácil de jugar realmente, entonces solamente es cuestión de aplicar habilidad elemental definitiva y ya está, y va aplicando estados negativos. El detallito aquí es que yo lo veo como mejor compañero de Acheron. ¿Por qué? Porque aparte de aplicar esos estados negativos, lo que hace es que los enemigos que estén afectados por este efecto negativo que aplica Yao Q reciben más daño de habilidad definitiva. Entonces, en teoría hace que Acheron reviente mucho más de lo que ya revienta. Entonces es un gran personaje. Primero voy a analizar a Yao Q así como lo estoy diciendo, luego vamos a sacar conclusiones de si lo necesitas o no. Entonces me parece muy buen personaje para Acheron más que para Kafka, sinceramente. Porque es un personaje que va muy bien con ella, le aumenta el daño. O sea, hace que Acheron, y aparte de esto que no lo he mencionado, hace que Acheron obtenga cargas más rápido y al mismo tiempo hace que su definitiva haga más daño. Entonces yo creo que 10 de 10 con ella, sinceramente. Así que yo creo que es prácticamente todo lo que debo decir de Yao Q, porque es eso y ya está. Ahora tú te preguntarás, ¿es simple, por consiguiente es malo? No, es que de hecho es bueno porque es simple. Es decir, el personaje es fácil de jugar, es fácil de entender, por consiguiente es muy bueno y a Acheron le viene muy bien. Entonces yo creo que en eso se resume Yao Q, un personaje que pone estados negativos al enemigo, por consiguiente obviamente se puede jugar en equipos de dots, pero que aumenta el daño que reciben los enemigos por definitivas. Entonces yo creo que Acheron viene muy bien aquí. Ahora, hablando muy aparte de Acheron, puede recibir mucho daño de la ulti de Jin Yuan, por ejemplo, de Himeko, de la ulti de Chun-Li también, de la ulti de Argenti, claro que sí, pero le viene muy bien a Acheron porque le aumenta las cargas súper rápido. Y eso te conviene si tu Acheron, como la mía, es E0 y no tiene su cono. Entonces es un gran, se podría decir que una gran adición a tu cuenta. Ahora, ¿qué tiene de bueno Sparkle? Sparkle es uno de esos personajes de armonía que te aportan muchas cosas. Por ejemplo, tenemos a Ron Mei, que va bien con los equipos de ruptura, pero aparte también va bien en otros equipos. Y tenemos, por ejemplo, a Robin, que es un personaje de armonía, que va muy bien para los equipos de adicionales. Ahora, Hanabi te aumenta el daño y te adelanta la acción como Bronya, pero mucho mejor, ¿sabes? Lo hace mucho mejor. Y solo necesitas ponerle mucho daño crítico, porque también te aumenta el daño crítico. Pero al mismo tiempo te aumenta los puntos de habilidad. Es decir, cuando entres en combate, tu máximo de puntos de habilidad a E0 son 7 puntos. Esto le viene bien a quién, por ejemplo, a Dan Heng, porque ya saben que Dan Heng, cuando está en combate para usar su ataque básico potenciado, utiliza hasta 3 puntos de habilidad. Entonces Hanabi es increíble, ¿por qué? Como ya lo dije, te adelanta la acción, te aumenta el daño crítico, aumenta el daño que tú haces, se podría decir que expande o aumenta mucho más los puntos de habilidad. Y con la ulti aumenta más el daño y encima, si tú tienes 0 puntos de habilidad de los 7 que puedes tener, te aumenta 4 más. Entonces, con Hanabi es muy difícil que te quedes sin puntos de habilidad. Entonces yo creo que Hanabi es muy buen personaje de soporte, muy buen personaje de armonía. Bien, una vez dicho esto, ahora vamos a pasar a qué conviene, Yao Q o Hanabi. Primero vamos a hablar de Yao Q de nuevo, ahora en este punto, tomando en cuenta de no tienes a Yao Q y tienes a Acheron. Entonces, sacar a Yao Q
obviamente que va a ser una buena opción si te gusta mucho Acheron y quieres que el personaje sea más fuerte. Ahora, aquí tienes que tomar una decisión, porque claro, ¿qué conviene más? ¿Sacar a Yaokyu? ¿Sacarle el cono a Acheron? ¿O ir por un Eidolon de Acheron? ¿Sabes? Llegar hasta la E2 de Acheron. Claro, aquí tú tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres. Si tú quieres realmente que Acheron sea mucho más fuerte, obviamente yo iría todo por sus Eidolones, ahorrar, ir por sus Eidolones y sacar su cono. Pero si eres una de esas personas que estás priorizando tener más personajes para divertirte más, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, entonces te conviene ir por Yaokyu, porque va a hacer que Acheron vaya mejor, pero al mismo tiempo tendrías un personaje que no solamente hace fuerte a Acheron, sino que también se puede jugar con Kafka. Y le puede hacer bien a otros personajes más. Entonces, todo depende de lo que tú quieras y de lo que tú necesites. Tienes que decir, esquipeo a Yaokyu porque prefiero sacarle Eidolones y conos de luz a Acheron, o saco a Yaokyu porque me gustaría tener más personajes. Entonces, eso es lo que tú te debes replantear. Ahora, si no tienes a Hanabi, ¿es el fin del mundo? No lo veo tanto así, sinceramente. Yo creo que si no tienes a Hanabi, se te puede dificultar un poquito al momento de jugar con Dangen con el tema de puntos de habilidad, pero lo puedes solventar fácilmente con otros personajes. Eso sí te lo digo. Sinceramente, no creo que sea algo como que, el fin del mundo si no tienes a Sparkle. Porque podrías priorizar incluso a Ruan Mei o a Robin, que se supone que viene muy prontito ya. Entonces, tienes que plantearte esas cosas. Ojo, estos consejos que yo doy en mi canal, como siempre, van para la gente casual, gente principiante que quiere saber exactamente cómo hacer para optimizar su cuenta antes de empezar a tirar por personajes que les gusta. Es decir, hay mucha gente como yo, por ejemplo, que cuando empieza a jugar esto dice, vale, voy a sacar primero los personajes que son buenos para pasarme todo el contenido del juego, y una vez que me paso el contenido del juego, ya voy por personajes que a veces ni necesito, pero simplemente los quiero buildear y ya está, ¿sabes? Entonces va por eso. Ahora, si tú eres una persona que simplemente tira por gusto, estás en todo tu derecho y está muy bien. Sinceramente, está muy bien. Ahora, para ver si el banner tiene valor o no, si realmente vale la pena tirar aquí, vamos a tener que analizar los personajes de 4 estrellas que acompañan a estos personajes. Y los tenemos exactamente por aquí. Está Hook, está Ginai Feng y está Arlan. Me disculparán, pero yo veo que esto está hecho con ganas para que la gente simplemente esquipee. Excepto Ginai Feng, que es un buen personaje. ¿Qué pasa? Que claro, este banner nos ponen a Hook y nos ponen a Arlan. Y claro, nos ponen a Ginai Feng por si no sacamos a Yaokyu, porque básicamente es como... Ginai Feng se podría decir que es como un Yaokyu, pero de 4 estrellas. Claro, obviamente que Yaokyu es mucho mejor porque aumenta el daño de la habilidad definitiva. Entonces, mucho mejor, sinceramente. Pero claro, Ginai Feng es la única que vale la pena. Ahora, Ginai Feng me parece mucho mejor para ir con Kafka que con Acheron, sinceramente. Pero te ponen a Hook y te ponen a Arlan. Entonces, sinceramente, solamente si te gusta Yaokyu o solamente si realmente te gusta Sparkle, yo te recomiendo que tires. Pero si no, sinceramente yo te recomendaría que guardes Hades. Sinceramente yo recomendaría que guardes Hades, porque no me gusta el temita este de los 4 estrellas. Lo veo muy feo, sinceramente, lo veo muy feo. Y ahora vamos a pasar a hablar de los conos de luz. Primero vamos a analizar el cono de luz de Yaokyu, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo porque dice lo siguiente: el acierto de efecto del portador aumenta. Esto viene bien para siempre aplicar el estado negativo. Dice que después de que el portador ataque al enemigo con su ataque básico, habilidad básica o habilidad definitiva, es decir, que ataque con lo que sea, dice que tiene una probabilidad del 60% de afectar al enemigo sin armadura. O sea que incluso le pone otro efecto negativo. Si tú tienes a Yaokyu con su cono, Acheron va full. O sea, una Acheron E0 va volando. En el estado de sin armadura, el daño que recibe el enemigo aumenta. O sea, es una locura su cono, sinceramente. Para mí en lo personal, tener un Yaokyu con su cono E0 nada más, con Acheron, es una brutalidad.
Y si el objetivo está afectado por un estado de daño con el tiempo aplicado por el portador, y el portador, que es Yao Qiu, siempre va a aplicar un estado negativo, ahora hay una probabilidad del 60% de mejorar el estado de sin armadura para que se vuelva arrinconado. O sea, el efecto pasa de sin armadura a arrinconado, lo que aumenta el daño que recibe en un 14% adicional, o sea, un 24%. Sinceramente, si tú vas por Yao Qiu y su Kono, o sea, si tú sinceramente tienes los recursos para ir a por Yao Qiu y su Kono, no es una mala decisión. Sinceramente te lo digo así, no es una mala decisión. Ahora, vamos a analizar el Kono de Hanabi, de Sparkle. Aumenta el daño crítico del portador, perfecto, porque a ella le sirve mucho el daño crítico. Al comienzo de la batalla, el portador obtiene máscara durante 3 turnos. Mientras el portador tiene máscara, la probabilidad crítica de los aliados del portador, o sea, del equipo, aumenta y el daño crítico también. Pues que el cono de luz le aumenta la probabilidad y el daño crítico a los aliados. Porque recordemos que Hanabi por sí sola aumenta el daño crítico de los aliados, pero su cono hace que también le aumente la probabilidad. Cada vez que el portador recupera un punto de habilidad básica, obtiene una acumulación de llama radiante. Cuando tiene 4 acumulaciones, se eliminan todas y obtiene máscara durante 4 turnos más. Es decir, para que siempre esté bufando la probabilidad y el daño crítico. Me parece muy bien. Ahora, ¿qué me parece mejor? Sinceramente, me parece que Hanabi funciona muy bien sin su cono. Y con el cono, lo que aprovechamos es este aumento de probabilidad de crítico. Pero lo de Yao Qiu no tiene sentido. Y me encantaría sacarlo, pero es que lo voy a skipear. ¿Por qué? Porque yo skipeé a Robin y ahora voy a esperar a Robin. Solo por eso. Entonces, ¿a quién le daría prioridad? Sinceramente, a estas alturas voy a dar una opinión muy impopular. Porque en otros momentos yo diría que Hanabi se lleva las palmas por ser armonía. Pero una vez que ha salido Ruanmei y ha salido Robin, yo creo que sacaría primero a Yao Qiu en el caso de tener a Acheron. O sea, si mi prioridad es Acheron, sacaría también a Yao Qiu. Pero, si no tengo a Acheron, no pienso sacarla, no pienso jugarla, preferiría 1000 veces sacar a Hanabi. En ese punto lo dejaría yo, sinceramente. Yo lo dejaría en ese punto. Así que nada más. Espero que este video les haya ayudado para resolver algunas dudas sobre qué conviene o no. Los dos personajes son buenos, sinceramente. Pero depende de la cuenta, ¿no? Depende de lo que te guste y de cómo quieras jugar, sinceramente. Así que cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse para más y más. Y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.